Generalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico, pues existe esta expectativa de precisión, casi absoluta, ¿no? Como si fuera ingeniería pura. O sea, alguien se rompe un brazo, vas, te toman la radiografía y sale esa línea blanca ahí súper clara y el doctor simplemente señala el monitor y dice, ah, mira, ahí está la fractura, esto es lo que hay que arreglar. Es un proceso clínico, frío y súper directo. Claro, y es que el alivio de la medicina tradicional radica justamente en esa claridad binaria. ¿El hueso está roto o no está roto? ¿El virus está o no está? Y, bueno, a la mente humana le fascina esa capacidad de categorizar el problema de una forma tan visual. Sí, 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 tan tangible. Pero, híjole, el contraste es brutal cuando damos un paso hacia el mundo del desarrollo humano, ¿no? Todo el tema del trauma y de los sistemas familiares. De pronto esa maquinita de rayos X deja de funcionar por completo. Totalmente. Se apaga la pantalla. Exacto. El panorama de diagnóstico se vuelve, la neta, un territorio de aguas súper turbias. No hay líneas blancas y dentadas que nos digan exactamente dónde nos rompimos por dentro. Y justo de eso va nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a echar un clavado profundísimo en la forma en que nos construimos emocionalmente. Y es un tema fascinante. Padrísimo. La misión en este análisis de hoy es explorar los sistemas familiares, entender un concepto súper interesante llamado el suelo biográfico y desmenuzar lo que significa la verdadera sobriedad emocional. Y todo esto lo haremos basándonos en los manuales de recuperación y apadrinamiento de la Fraternidad Guerreros de la Luz. O sea, sumergirse en este material resulta revelador de verdad, porque la literatura no se queda en la superficie de la conducta humana, sino que escarba hasta la raíz más profunda. Y, para la audiencia que nos acompaña, el objetivo de esta charla requiere que establezcamos una regla de oro desde el primer segundo. Súper importante esto. Sí, a ver, no estamos aquí para buscar culpables ni para armar un tribunal de juicio contra nuestros padres o cuidadores. El propósito central siempre es entender la historia propia para poder sanar. Claro, y la neta, ese es el gancho de todo esto. Establecer de inmediato que esos, digamos, defectos de carácter que tanto nos frustran en la vida adulta, esos patrones que hacen tropezar a una persona una y otra vez, casi siempre comenzaron como brillantes y muy sofisticadas estrategias de supervivencia durante la infancia. Exactamente, fueron defensas. Totalmente. Y para quienes buscan un crecimiento personal real, entender el origen de esas conductas es el atajo definitivo para dejar de pelear en contra de su propia mente y por fin alcanzar esa paz interior. Es que cambiar ese lente lo transforma todo. Mira, para entender el comportamiento actual, la literatura de la fraternidad propone empezar analizando la tierra específica donde cada individuo fue plantado. A este ecosistema de origen le llaman el suelo biográfico. El suelo biográfico. Me encanta la potencia visual de ese término. Básicamente nos dice que la familia es el primer laboratorio emocional de nuestra realidad. Es el molde primario, ¿no? Es el escenario fundacional 100%. Es donde el cerebro infantil aprende qué significa amar, pertenecer, defenderse o incluso callar. Y en este suelo biográfico, todos los seres humanos llegamos equipados de fábrica con 4 instintos naturales fundamentales. A ver, que son el material, el sexual, el emocional y el social, ¿verdad? Esos meros. ¿Y es fundamental desmitificarlos? Sí, leyendo los manuales me llamó muchísimo la atención cómo insisten en esto. Aclaran sin lugar a dudas que no son malos. Son dones completamente neutros, ¿sabes? Herramientas biológicas que se nos dieron para la supervivencia básica y para la conexión genuina con otros. Claro, es que históricamente a veces se les ha cargado de muchísima culpa moral como si fueran pecados, pero aquí se liberan de ese peso. Esa neutralidad es clave. Totalmente. Mira, analicemos cómo operan en un estado saludable, digamos, normal. El instinto social busca la pertenencia a una tribu, saber que tenemos un lugar seguro en la comunidad. El instinto material, pues impulsa la búsqueda de seguridad física, un techo, alimento, sustento. Lo básico para no morir. Exacto. El instinto emocional es el motor del amor, la empatía y la vinculación profunda con otro ser humano. Y el instinto sexual busca la intimidad, el placer y, bueno, la continuidad de la especie. En un entorno seguro,
donde las necesidades básicas están cubiertas, estos instintos fluyen en un equilibrio perfecto. Sí, o sea, la persona coopera con su entorno, ama sin perder su identidad, busca su sustento con responsabilidad, fluye. Pero el verdadero problema surge cuando analizamos la calidad del suelo. O sea, ¿qué mecanismos se activan cuando esa tierra carece por completo de seguridad? Ahí es donde todo cambia. Exacto. Hablamos de entornos donde impera la violencia o una carencia afectiva muy severa, abandonos intermitentes o humillaciones constantes en la casa. Es que frente a la amenaza, el miedo toma el control absoluto del sistema nervioso del niño. La biología prioriza la supervivencia inmediata sobre el desarrollo saludable. Ante el pánico de no sobrevivir física o emocionalmente, el instinto se desordena. Se sale de su cauce natural. Y este desorden, detalla el manual de forma muy precisa, se manifiesta a través de dos mecanismos, extremos que son por exceso o por defecto, ¿no? Exactamente. El instinto se vuelve una exigencia voraz y compulsiva para intentar llenarse, o de plano se congela por completo, atrofiándose. Para visualizar cómo opera este mecanismo ya en la vida real de un adulto, imaginemos el instinto material. ¿Cómo se ve este desorden por exceso o por defecto en alguien que creció en un suelo súper inestable? Un ejemplo clarísimo del instinto material desordenado por defecto sería un adulto que constantemente sabotea su propio éxito financiero. O sea, en su infancia, quizá aprendió que tener cosas de valor o dinero en la casa pues atraía robos o peleas súper violentas entre sus padres. ¡Wow! Claro. O exigencias desmedidas de familiares abusivos. Exacto. Su cerebro asoció la abundancia con el peligro inminente. Así que, ya de adulto, congela su capacidad de generar riqueza para mantenerse, entre comillas, seguro en la escasez. Híjole, qué fuerte. ¿Y por el exceso? Por el contrario, el desorden por exceso genera a este acumulador compulsivo, o al adicto al trabajo que nunca siente que tiene suficiente en su cuenta bancaria. Porque de niño, la falta de recursos lo llevó a pasar hambre real, ¿sabes? O a vivir en la calle. Su mente grita, si no acumulo todo, me voy a morir. Oye, y pensando en esto de la tierra, las raíces, el miedo, me viene a la mente una analogía que creo que lo resume todo padrísimo. Es como, un árbol que crece justo al borde de un acantilado escarpado. A ver, cuéntame. O sea, si el viento golpea con una violencia implacable todos los días y el suelo donde está plantado es tóxico o está súper erosionado, el árbol, por pura biología adaptativa, pues crece chueco, se aferra a las grietas de la roca, tuerce sus ramas y deforma su tronco para no caer al vacío. Claro. No es un árbol malo ni un árbol defectuoso desde que era semilla. Simplemente tuvo que torcerse para poder sobrevivir a esa tormenta perpetua. Qué buena imagen. El árbol hizo exactamente lo que la naturaleza le dictó frente al clima extremo que le tocó soportar. Su deformidad es la evidencia viva de su fuerza para no morir. Entonces te lanzo esta pregunta, a ver qué opinas basándote en la doctrina de la fraternidad. ¿Significa esto que lo que la sociedad juzga tan severamente, o lo que nosotros mismos atacamos frente al espejo llamándolo un defecto de carácter, es en su raíz anatómica una simple herida de supervivencia? Mira, esa es la piedra angular de todo el acompañamiento restaurativo en Guerreros de la Luz. Lo que la sociedad de hoy cataloga como un defecto paralizante o un comportamiento tóxico, en su momento exacto de creación, fue la mejor y única defensa que ese niño encontró para no romperse en pedazos. ¡Wow! O sea, mentir crónicamente pudo ser el único escudo para evitar una golpiza física en casa. Aislarse en una fantasía pudo ser la única vía de escape para no ser destruido por una humillación diaria. Pues vamos a ponerle nombre a esos distintos ecosistemas hostiles. Ya que establecimos que este suelo es lo que tuerce el instinto original, el mapa nos presenta un mapa de las dinámicas familiares. Y creo que aquí es donde el análisis técnico debe dar paso a, digamos, una vulnerabilidad mucho más radical. Sí, y este mapa de las dinámicas familiares requiere una advertencia importante, ¿eh? No se diseñó bajo la premisa de que existen familias perfectas o inmaculadas en un sentido moral. Porque la perfección humana es un mito, literal. Totalmente. Tampoco pretende ser un diagnóstico clínico psiquiátrico para andar etiquetando a la gente por la vida. Funciona más bien como una brújula fenomenológica.
Nos ayuda a observar los patrones repetitivos y a identificar qué tipo de armaduras nos vimos obligados a forjar. Sí, y el espectro abarca desde familias rígidas, sobreprotectoras, amalgamadas y desligadas, hasta las evitadoras y las derechamente caóticas. Así es. Para que quienes nos escuchan puedan palpar cómo se materializan estas dinámicas, creo que lo más honesto es echarnos un clavado en nuestra propia biografía, la tuya y la mía. Me parece perfecto. En mi caso, la neta, mi crecimiento se dio en lo que el mapa describe con una precisión, híjole, casi quirúrgica, como una familia evitadora. Ok. Y observando esa dinámica desde adentro, ¿cómo operaba la mecánica del día a día en ese hogar? O sea, ¿cómo se sentía? Mira, era una casa donde la regla de oro, silenciosa pero absolutamente inquebrantable, consistía en barrer cualquier asomo de problema debajo de la alfombra gigante del comedor. Ah, el clásico no pasa nada. Exacto. Aparentemente se respiraba una paz constante, pero era una paz fabricada, completamente ficticia y la verdad súper asfixiante. O sea, nunca presencié gritos, pero tampoco existía la verdad. Si algo dolía, si surgía una crisis financiera o emocional, el protocolo exigía ignorarlo con la esperanza mágica de que desapareciera solo. El silencio como anestesia. 100%. El silencio se usaba como anestesia general para el dolor de toda la familia. Tocaba, como decimos en México, tragar corajes y aguantar vara sin derramar ni una sola lágrima. Es que el mecanismo psicológico en un niño expuesto a ese silencio anestésico es devastador de verdad. Aprende a invalidar sistemáticamente su propia percepción de la realidad. Sí, te sientes loca. Claro, porque la angustia profunda que ese niño siente en su cuerpo choca de frente con la supuesta tranquilidad perfecta que los adultos están escenificando en la sala. Y se vuelve un entrenamiento a diario en la represión. Yo, de adulta, logré ver con mucha claridad cómo esta evitación torció de raíz mi instinto de comunicación y mi instinto social. O sea, al salir al mundo real, cualquier indicio de confrontación, por mínimo que fuera, me disparaba unas ganas incontrolables de salir corriendo. Querías huir de ahí. Sí, me convertí en una persona sumamente pasivo-agresiva. Ante una discusión de pareja o un roce laboral, me desconectaba emocionalmente. Me volvía de hielo para no tener que sentir esa tensión que jamás aprendí a procesar en voz alta en mi casa. El mecanismo que me protegió de niña, que fue la fuga, se volvió mi prisión afuera. Ilustras el mecanismo de evitación a la perfección. La fuga congela el instinto social. Ahora, si te parece, veamos el reverso de la moneda. Órale, a ver. Mi experiencia se sitúa en el extremo opuesto del mapa. A mí me tocó germinar en una familia caótica, específicamente dentro de una dinámica que la psicología denomina de roles invertidos, creando, digamos, al famoso niño parentalizado. Hoy, el infame escenario donde la infancia se cancela y te exigen ser el adulto de la casa antes de que te caigan los dientes de leche. Literal, es un robo de identidad en toda regla. A mí me tocó cuidar a los jefes. Mis papás, abrumados por sus propias carencias crónicas y por el yugo de las adicciones, carecían de la estructura interna para sostener la estabilidad emocional o incluso operativa del hogar. No había piso. No para nada. Ante ese vacío de autoridad y cuidado, yo me vi forzado a subirme a un trono que la verdad me quedaba enorme. Mi función primaria no era salir a jugar, ni descansar, ni cometer errores de niño. Mi función operativa era sostener los pilares del sistema familiar para que la casa no se derrumbara. ¡Qué carga tan pesada para un niño! Muchísima. Fui el contenedor de sus secretos adultos, el confidente inapropiado de mi madre y, bueno, el mediador de crisis que no me correspondían para nada. Y llevando esa carga titánica ya a tu vida adulta, dime una cosa. ¿A qué edad te logró caer el 20 de que cuidar a tus papás no era una medalla de honor, sino una infancia robada? ¿Y cómo lograste cortar el cordón umbilical sin sentir una culpa que te aplastara? Híjole, pues me cayó el 20, ya grande, a base de chocar con la pared. El instinto de protección y el instinto emocional colapsaron hacia un exceso brutal en mí. Se cristalizaron en una deuda emocional crónica hacia el mundo entero. O sea, me convertí en un adulto hiperresponsable a un grado verdaderamente compulsivo. De los que salvan a todos, ¿no? Exacto. Era de esas personas que absorben los problemas ajenos como esponja, incapaces de recibir ayuda o de mostrar debilidad.
Mi cerebro me convenció de que delegar una simple tarea iba a provocar un cataclismo. En el fondo, la creencia irracional de ese niño asustado era, si yo no lo controlo absolutamente todo, la gente que amo va a morir. ¡Wow! La necesidad obsesiva de control se volvió, pues, mi armadura de titanio. Cortar ese cordón implicó años de terapia y trabajo en la fraternidad para tolerar la culpa de decir, hasta aquí, esto no me toca. Otros escenarios del mapa, la literatura detalla hábitats igualmente complejos que la audiencia debe conocer para que puedan identificar los suyos. Pensemos, por ejemplo, en la familia rígida. El mecanismo ahí opera bajo el terror a la imperfección. Cero margen de error. Cero. Si un niño llega a casa con un examen calificado con un 9.5, los papás no celebran el logro para nada, sino que lo interrogan severamente sobre dónde perdió ese 0.5. Y el instinto se tuerce, creando adultos dominados por un juez interno súper implacable, incapaces de sentir satisfacción en la vida porque el amor siempre estuvo condicionado al rendimiento perfecto. Y un contraste bien interesante de eso es la familia sobreprotectora, que opera como una cápsula de cristal. El mecanismo de daño aquí es sutil pero súper profundo. A ver, ¿cómo funciona esa? Pues los padres hacen la tarea del niño, intervienen en sus peleas escolares y lo blindan contra la más mínima frustración. Esto mutila su instinto material y de supervivencia. El niño internaliza el mensaje letal de que es inherentemente incompetente, creando adultos paralizados por la inseguridad que dudan de cada paso que dan en el mundo real. Claro, les cortan las alas pensando que los están cuidando. Y luego tenemos dinámicas que atacan directamente los límites de la individualidad, como es la familia amalgamada. Ah, esa es bravísima. Sí, en este ecosistema, la identidad es una masa informe. El chantaje emocional es la moneda de cambio de todos los días. O sea, si un adolescente decide estudiar una carrera distinta a la tradición familiar, o, no sé, pasar la Navidad con otra gente, el sistema entero reacciona como si fuera una traición a la patria. Sí, la culpa es la ley. De pertenencia se distorsionó hasta anular por completo su identidad individual. Y en la frontera final de este mapa, encontramos a la familia desligada. Este es el archipiélago emocional. El archipiélago, órale. Sí, todos viven bajo el mismo techo, pero operan como islas separadas por un océano de indiferencia. Cenan en habitaciones distintas, nadie pregunta cómo estuvo el día, y el abandono emocional es la constante de la casa. ¡Qué soledad tan fuerte! Brutal. El instinto emocional se congela por completo, generando adultos que confunden la desconexión con la independencia. Evitan la intimidad y la vulnerabilidad porque aprendieron a la mala que acercarse a alguien solo garantiza el rechazo o el vacío. Es vital que la audiencia reflexione y escudriñe en su propia biografía para ubicar su terreno de origen. Totalmente. Y ver de frente estas heridas, reconocer el suelo envenenado del que venimos, exige, la neta, muchísima valentía. Remueve fibras profundísimas en el alma y es justo aquí donde los recursos y el apoyo comunitario se vuelven un salvavidas esencial. Sí, porque hacerlo solo es casi imposible. 100%. Quienes deseen iniciar su restauración, es importante que sepan que no tienen que hacerlo a ciegas. Recomendamos ampliamente explorar el portal oficial de Guerreros de la Luz, donde se encuentra a fondo la literatura, las guías de los manuales y las herramientas de contención reales para este proceso. Y bueno, para quienes están encontrando un valor genuino en esta inmersión de hoy, les invitamos muy cálidamente a darle seguir al canal en Spotify o Apple Podcasts para que sigamos tejiendo esta red y creciendo juntos. Me parece excelente. Y retomando el hilo analítico de nuestra charla, una vez que identificamos el tipo de suelo y las defensas que forjamos, el manual advierte sobre un abismo muy peligroso en la recuperación. El riesgo de anclarse eternamente en el resentimiento contra quienes nos criaron. Quedarse a vivir en el modo víctima, ¿no? Buscando que alguien pague la factura de por vida. Exactamente. La identificación del trauma es apenas el diagnóstico inicial. El trabajo monumental consiste en transitar desde ese pantano del dolor hacia el terreno firme de la responsabilidad. La doctrina de Guerreros de la Luz estructura esta transición apoyándose en lo que denominan la regla de los 12 años y en el abordaje directo del niño sobreviviente. Oye, leyendo los manuales, me topé con esta regla de los 12 años y, la verdad, me voló la cabeza por su lógica compasiva. Es un concepto hermoso. Sí, plantea que, antes de cumplir esa edad,
el ser humano no ha desarrollado los recursos cognitivos, neurológicos ni espirituales para procesar o defenderse racionalmente de un entorno tóxico. Es un estado de pura vulnerabilidad. Todo lo que el niño hizo frente a la violencia o el caos no fue maldad, fue simple adaptación. Así es, sobrevivir. Y ahí nace el niño sobreviviente. Esa fracción interna de la psique que levantó muros inmensos para no enloquecer. Pero, a ver, me costó un poco de trabajo asimilar la distinción técnica que hace el texto entre los conceptos de herida, defensa y defecto. ¿Cómo logras desmenuzar tú esa diferencia ya operativa? Es una distinción clínica brillante y fundamental para dejar de odiarse a uno mismo. Mira, la herida es el evento pasivo. Es lo que recibimos del exterior sin pedirlo, la cachetada injusta, la negligencia de días sin comer, el grito humillante frente a los amigos. Esa es la herida. Lo que nos pasó. Exacto. La defensa es la respuesta activa e inmediata. Es la estrategia de supervivencia que ese niño sobreviviente tuvo que inventar en fracciones de segundo para no morir de angustia. Endurecer el gesto, crear una vida paralela de mentiras, o convertirse en el payaso de la clase para desviar la atención en la casa. ¿Y en qué momento esa defensa muta hasta convertirse en el infame defecto? El defecto ocurre cuando agarramos esa misma estrategia infantil y la aplicamos hoy a los 30, 40 o 50 años en un entorno que ya no es peligroso. Es la defensa operando fuera de tiempo y de contexto, de forma súper desordenada. O sea, un desfase total. Total, una herida de humillación constante en la primaria generó una defensa de endurecimiento emocional. Con el paso de las décadas, si no hay intervención, esa costra se consolida en el defecto paralizante de la soberbia o la arrogancia que termina dinamitando el matrimonio actual o ahuyentando a los hijos. Es que la paradoja es desgarradora, o sea, el mismo mecanismo exacto que literal te salvó la vida emocional a los 8 años es el que hoy te está aislando y destruyendo tu presente. Lo expresa el manual con una claridad implacable. Y la advertencia doctrinal aquí es tajante. Realizar esta autopsia psicológica del pasado familiar no tiene como fin buscar villanos de caricatura ni generar odio hacia los padres. Claro, la compasión debe entrar al escenario a fuerza, porque en la inmensa mayoría de los casos documentados, esos padres que lastimaron también fueron en su época niños rotos. Niños muy heridos. Sí, operaban completamente a ciegas, gobernados por su propio trauma no resuelto y limitados por una pobreza emocional y educativa tremenda. Simplemente estaban repitiendo el guión del trauma generacional que les inyectaron a ellos. Entender esta cadena de dolor nos introduce al concepto superior del amor adulto. Y el amor adulto es un estado de madurez radical. Exige mirar la historia de nuestros padres y la nuestra propia a través de los lentes de una compasión profunda, pero, ojo aquí, sin caer en el extremo de infantilizarnos o justificar el abuso. No es perdonar por perdonar a ciegas. Exacto. El amor adulto valida el dolor histórico, abraza incondicionalmente al niño sobreviviente para calmarlo, pero simultáneamente se pone de pie y asume la responsabilidad innegociable de gobernar sus acciones en el presente. Delega el pasado al pasado. Sin embargo, poniendo las cartas sobre la mesa y haciendo de abogado del diablo un poco, hay una resistencia enorme en la práctica. Hace rato contábamos nuestras historias de familias evitadoras y dinámicas caóticas. La neta, no resulta inmensamente tentador y hasta súper cómodo usar la etiqueta del suelo biográfico como un pretexto vitalicio. La trampa perfecta. Sí, es muy seductor argumentar, pues mira, mi ecosistema original era un desastre de violencia, mi instinto se torció, me enseñaron a ser así y ni modo, genio y figura hasta la sepultura. La culpa es de mis padres. Es la excusa perfecta para no hacer el trabajo pesado, ¿no? Es el gran laberinto del autoengaño, sí. La literatura lo cataloga como el mecanismo de la queja vacía. Aferrarse al rol de víctima tiene una ganancia secundaria enorme para la mente. ¿Te quita la responsabilidad? Exactamente. Exime a la persona de la aterradora e incómoda responsabilidad de transformar su presente. La victimización anestesia. Y es precisamente en este punto de estancamiento donde la integración de la logoterapia basada en el pensamiento de Viktor Frankl entra al programa de la fraternidad como un balde de agua fría pero súper sanadora. La filosofía del hombre en busca de sentido, el poder absoluto de elegir nuestra respuesta ante lo inevitable. Tal cual. Frankl postula una diferencia vital. Existe en nuestra historia un sufrimiento que fue absolutamente inevitable.
el abuso o la carencia que padecimos en la infancia, cuando pues no teníamos escapatoria física. Pero el sufrimiento que experimentamos hoy por negarnos a modificar el defecto de carácter, ese es un sufrimiento evitable. ¡Wow! ¡Qué fuerte y qué real! La logoterapia desmantela el victimismo exigiéndonos agencia personal. Nos mira a los ojos y dictamina: es un hecho innegable que el suelo donde germinaste estaba envenenado, pero hoy eres un adulto con piernas y voluntad. Tienes la obligación moral contigo mismo de caminar hacia un terreno fértil. Híjole, 100%. Identificar las raíces torcidas no justifica pudrirse ahí. Al contrario, otorga el mapa exacto de los instintos que nos urge comenzar a rehabilitar. Exactamente. Trasciende la teoría para volverse pura acción. Es esta decisión heroica de dejar la butaca del espectador que llora su tragedia familiar para subir al escenario como el director de la propia restauración. El Manual de Guerreros de la Luz denomina a quien logra esta hazaña como un cortafuegos. El cortafuegos generacional, uno de los conceptos más esperanzadores del desarrollo humano, a mi parecer. Es que su impacto es incalculable. Nos enseña que cuando una persona se somete al proceso súper riguroso de entender su suelo y desarmar sus viejas defensas, está literal interceptando la inercia de la transmisión del trauma. Actúa como un muro de contención que frena en seco la herencia de la adicción o el silencio cómplice, el abuso físico o la sobreprotección asfixiante. Se rompe el ciclo ahí mismo. Exacto. Al sanar el adulto de hoy, se extingue el incendio, evitando que esas llamas devoren el futuro emocional de las siguientes generaciones, de los hijos o de los sobrinos. Pero convertirse en ese cortafuegos demanda un coraje genuino, ¿eh? Significa tener la valentía de mirar a los ojos a ese niño interior que sigue temblando y ofrecerle desde nuestra postura adulta la seguridad y la contención que el entorno original le negó por completo. Totalmente. Y para ir dejando a la audiencia reflexionando, hay un fenómeno social sumamente paradójico sobre el cual vale la pena echar luz antes de irnos. Pensemos en cómo la cultura moderna, especialmente en el mundo laboral y social, frecuentemente premia y hasta ovaciona nuestras peores heridas de supervivencia. Pues sí, te dan trofeos por sangrar. Literal. Al adulto hiperresponsable que no duerme por apagar los incendios de todos en la oficina, lo condecoran como el empleado del mes, cuando en el fondo es el niño parentalizado sangrando por complacer, ¿no? Claro. Y a la persona que jamás discute y cede en absolutamente todo, se le celebra como alguien con quien es súper fácil convivir, cuando la realidad es que el sobreviviente evitador está aterrado del conflicto. Es que vivimos en un mundo que aplaude los defectos disfrazados de virtudes operativas. Exacto, lo que hace doblemente heroico el trabajo de soltar esas defensas. Porque no importa si el mundo exterior recompensa tu desgaste, la sobriedad emocional exige que renuncies a la armadura. O sea, el acantilado ya no está ahí. Las tormentas de la infancia ya pasaron. Es tiempo de honrar lo que esas corazas nos ayudaron a sobrevivir, agradecer su enorme servicio a ese niño asustado y, finalmente, dejarlas caer al piso. Me parece una reflexión preciosa. Una radiografía del alma humana cumple su propósito no para condenar eternamente los huesos que se rompieron ayer, sino para entender con claridad cómo soldaron y cómo, a partir de este preciso instante, podemos elegir caminar erguidos y libres de ese yeso pesado. Cerramos esta inmersión profunda anclándonos en el principio rector de esta filosofía tan hermosa. Tu historia te explica, pero no te condena. Hoy, como adulto, te toca romper la cadena.